Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hay un tema también que tiene que ver con México y Estados Unidos, y me refiero a la crisis migrante que ha estallado en las últimas horas, en los últimos días, en la frontera entre México y Estados Unidos, concretamente Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas. Resulta que más de 8,000 migrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades de Estados Unidos en un campamento improvisado justamente allá en Del Río, Texas. Tras un cruce masivo en la frontera, llegaron y cruzaron en bola. Los migrantes han estado cruzando desde el martes a Estados Unidos por esta zona de Del Río, Texas. Las imágenes no dejan mentir y han desbordado a las autoridades migratorias, que han improvisado en el campamento debajo del puente internacional que conecta a Ciudad Acuña, México, a la espera de ir procesando solicitudes de asilo. Solicitudes que tardan no solamente días, semanas, a veces hasta meses. La crisis humanitaria está radicada en que son más de 8,000 los migrantes, y según las cifras de las autoridades locales, podrían ser más en cualquier momento. Se estima que pueden llegar hasta 20,000. Los que están ahí duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. La frontera entre Texas y México ha registrado cifras récord en la llegada de migrantes irregulares desde que Joe Biden asumió el poder en enero pasado, y ya ha sido foco de una crisis política para el nuevo presidente. La patrulla fronteriza ha enviado refuerzos al sector de Del Río, Texas, para gestionar el campo, y ante la incertidumbre de que más migrantes puedan cruzar en los próximos días, le digo, se teme que puedan llegar cerca de 20,000. Pero también hay crisis en Chiapas, Carlos. Pepe, los fenómenos sociales que se van descubriendo con el tema de la migración. Por ejemplo, en Chiapas van 5,000 amparos que han sido ya aceptados por un juez federal de migrantes que se están amparando a través de una facilidad o de un mecanismo que idearon activistas como Irineo Mújica y Luis Villagrán, para que al llegar a Chiapas firmen una carta poder, y con esa carta poder estos activistas puedan solicitar amparos. Insisto, van 5,000 amparos concedidos para cruzar por territorio nacional. Anoche en Tapachula, Chiapas, una velada con donde los haitianos en su mayoría, también hay centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, dije también. Sí. Estaban rogando, pidiendo, orando para que las autoridades de México los escuchen y les brinden la posibilidad de viajar. ¿Qué dice Chiapas? Bueno, pues vamos con Lisette Cuello para que nos cuente, porque insisto, además de la oración y de la petición humanitaria, ahora lo están haciendo a través de conductos legales y están comenzando a funcionar. Lisette, te saludo con gusto, buenas noches, te escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentan, pues al día de hoy ya van 7,000 solicitudes para integrar los amparos federales para que dejen transitar pues de manera libre y sin ser detenidos a través de los operativos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Esto nos lo confirmó Irineo Mújica, quien es el director de esta organización Pueblos Sin Fronteras. Señaló que hasta hoy pues también ya han sido aceptados de estas 7,000 solicitudes 5 amparos. Sin embargo, esperan que a lo largo de las próximas horas pues empiecen a llegar la aceptación de otros más, ya que señaló van a esperar precisamente a que estén aceptados todas las solicitudes para que ellos puedan moverse a través de una caravana de manera segura y que por supuesto pues no sean golpeados como lo vimos en días pasados a través de estas 4 caravanas que salieron desde Tapachula, integrada por migrantes no solamente haitianos, sino también de Centroamérica. Hasta el día de hoy, Pueblos Sin Fronteras pues también estaba recibiendo estos papeleos por parte de estos migrantes que anteriormente, comentan, pues habían gastado muchos dólares en su mayoría
porque, pues bueno, autoridades señalan ellos de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como del Instituto Nacional de Migración, pues incluso les habían solicitado hasta dinero para realizar su papeleo y obtener esta visa humanitaria que les permitiría moverse por el país. Sin embargo, pues no lo lograron. Ahorita les dieron fecha para tener cita ante estas dos instancias para enero del próximo año, y ellos pues dicen ya no pueden esperar más, ya se quedaron sin dinero, sus familias pues están viviendo prácticamente en las calles de Tapachula, incluso ya hasta formaron un mercado para obtener ellos ingresos, y bueno, se estima entre Irineo Mújica y Luis Villagrán, que es el otro activista, estiman ellos que hay más de 45,000 migrantes en las calles, principalmente en el centro de Tapachula, y esto señalan ya es una crisis migratoria y humanitaria que se tiene que detener, porque pues se espera que podrían llegar incluso más migrantes a través de la frontera con Guatemala, debido a que pues en sus pueblos, en sus países, pues están siendo también sacados por esta violencia que viven, y bueno, pues ellos se esmeran en llegar a México a través de esta frontera con Guatemala, y precisamente llegan a Chiapas, Pepe. Muy bien, muchas gracias, Lisette Coello. Pepe, prácticamente dicen hay un tercio en Tapachula, que ya no son de Tapachula, que son migrantes estacionados, varados ahí, esperando obtener mecanismos como este, que es un blindaje legal para evitar la extorsión, el peligro y la exposición de muerte. Y los tapachulenses están hartos de esta circunstancia, de esta situación, y también hacer un llamado a las autoridades. Está en la línea telefónica, lo agradecemos mucho de antemano, el doctor Tonatiuh Guillén. Tonatiuh es profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, a quien tuvimos ahí en esa oportunidad, en ese tiempo, la oportunidad de conocerlo. Tonatiuh, de antemano, muchas gracias por contestar esta llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches y gracias por invitarme. Encantado de saludarte. Siempre eres bienvenido en este espacio, lo sabes muy bien. Tonatiuh, urge ver de otra forma el fenómeno inmigratorio. Estamos en una verdadera crisis humanitaria. Hay un sistema de inmigración que no ha trabajado, que está quebrado. ¿Frente a qué estamos? ¿De qué tamaño es el tema que está haciendo crisis? Mira, Pepe, efectivamente es una situación particularmente grave, probablemente la más en toda la historia de los flujos migratorios en la región, con excepción de los flujos mexicanos de hace décadas, pero este año se caracterizará, y ya lo es, por tener los flujos de nacionalidades distintas a la mexicana transitando por México en los números más elevados de nunca. El mes de julio, para darnos una idea, la Policía Fronteriza de Estados Unidos registró poco más de 212,000 arribos. En el mes de agosto están cerrando con algo así como 208,000. Entonces son cantidades que no habíamos visto nunca, Pepe, y están haciendo crisis en dos puntos. En el que mencionas es la frontera sur, específicamente en Tapachula, que por distintas razones se convirtió en un nodo de recepción de migrantes, y también te lo digo con toda claridad, de tráfico de personas. Ahorita, si quieres, comentamos un poco más. Y el otro punto es el que está ahora haciendo crisis en la frontera de Texas, particularmente en Del Río, en Texas, y del lado mexicano, Ciudad Acuña, en donde hay, como mencionaste, cerca de 8 o 10,000 personas que arribaron de manera súbita. La mayoría de ellos haitianos, aunque también hay otras nacionalidades. Pero lo cierto, Pepe, es que no ocurrió de manera espontánea ese arribo. Se requiere una logística muy grande, y ahí seguramente están involucrados la logística de los traficantes de personas. Creo que queda claro, Tonatiuh, lo que está, desde luego hay plan con maña, hay perversidad en todo esto, pero lo que estamos viendo por parte del gobierno mexicano es que no existe un sistema de contención en las fronteras con sentido humanitario. Eso no lo hemos instrumentado, Pepe. De hecho, si fuera el caso,
quien debiera tener el liderazgo en todo este proceso sería Comar. Y no es Comar. Comar es una institución que hace un gran esfuerzo, pero tiene una estructura pequeñísima para atender la problemática del problema. Es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Correcto. Ellos debieran estar en el liderazgo de todo el proceso, con el apoyo de todas las demás instituciones federales, estatales y locales, pero no es el caso, Pepe. Está al frente la Guardia Nacional, está un Instituto Nacional de Migración que ha sido militarizado, y no tenemos un soporte humanitario objetivamente suficiente ni dirigido con ese propósito. Entonces estamos en una inercia que ya demostró que no sirve, Pepe. La contención no resuelve los problemas. Pues te agradecemos mucho, Tonatiuh. Hay mucho que hablar de este tema, es inagotable, y dada la gravedad es que recurrimos a ti para poner el acento, el énfasis y crear conciencia sobre la gravedad de este asunto que involucra a tantos miles de personas. Y no solamente me refiero a los migrantes sin documentos que están estacionados en Tapachula, Chiapas. Nos decían cerca de 40 y tantos mil, y los 8,000 o casi 10,000 que están abajo del puente entre Ciudad Acuña y del río Texas. Más los otros puntos. Más los otros puntos. Efectivamente es una situación muy, muy grave y debiéramos ya tratarla de otra manera, Pepe. ¿Cuál sería la manera que tú propondrías para tratar este asunto? Borrar lo que hemos hecho de contención y avanzar a un acuerdo regional amplio, internacional, algo así como un pacto de América del Norte en materia de migración, refugio y desarrollo, que hiciera una estrategia de corto y mediano plazos y que avanzáramos efectivamente de manera integral, Pepe. De otra manera, solo estamos lastimando personas y no solucionando. Muchas gracias, Tonatiuh. Gracias por permitirnos esta breve conversación. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Tonatiuh Guillén. Simplemente enfocando el problemón que está ocurriendo ya y tiende a agravarse, ante lo cual la autoridad debe de tener, por supuesto, todas las luces y baterías enfocadas. Comar, nos queda claro, resulta incapaz de colaborar en ayuda a refugiados, dado su dimensión pequeñísima frente a lo gigantesco del problema. Pero no solamente en Tapachula, Chiapas hay problemas, no solamente en Coahuila con del río Texas, también han encontrado migrantes desperdigados por el país. Hay puntos clave, Carlos. Así es, Pepe, y bien decías, el problema gigantesco, y parece de repente que se atomiza, porque en Puebla detectan a un centenar de migrantes luego de que hubo una balacera en un poblado cercano, y al investigar los detectan en un predio en Tlaltenango, Puebla, y por supuesto ya los aseguraron para una deportación o para un retorno asistido, como eufemísticamente le llaman hoy a las deportaciones. Y en Tamaulipas no fueron 100, aquí fueron 500 a los que encontraron a bordo de 15 autobuses que llevaban por destino Ciudad Reynosa y Acuña, Coahuila, justo para llegar a este punto del que acabas de hablar. Estaba haciendo la cuenta hace ratito, bueno, estás hablando de 33 pasajeros por cada autobús, pero iban en esos 15 autobuses 500 migrantes de origen haitianos, salvadoreños, guatemaltecos, básicamente con destino a Ciudad Acuña y también a Ciudad Reynosa en Tamaulipas. Pepe, 500 en Tamaulipas, 100 en Puebla. Y lo que estamos viendo detrás de todo esto, la perversidad del tráfico de personas, donde se mezcla el crimen con estos hechos, estos anhelos de quienes huyen, expulsados por la falta de oportunidades y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, expulsados también por la violencia. Súmele a esto que son víctimas también de quienes les abren la vía para llegar a cruzar territorio nacional rumbo a Estados Unidos y los explotan, les cobran cantidades para ellos infinitas de dinero. Los tratantes de personas, se conjuntan una serie de vicios alrededor de este problema humanitario gravísimo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.